Amigas y amigos de todo el Ecuador, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa. Iniciamos aquí Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Sucede en la casa mientras los padres están ausentes y el atacante es un familiar. Estas tres características se repiten en casi todos los 240 casos de violencia sexual que en promedio se denuncian cada mes en Quito. La psicóloga Jimena Jaramillo, perito del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, explica que no es una norma general, pero al menos el 80% de los casos de violaciones, acoso sexual, atentados al pudor, entre otros, se dan en el núcleo familiar. Las niñas menores de edad se han convertido en las principales víctimas. Desde que se creó este servicio de atención integral en el año 2011, atendemos a más niñas que a mujeres adultas, asegura la médica legal Hilda García. Así empieza y se desarrolla esta nota aparecida en el diario El Comercio. De este tema vamos a hablar hoy. Hay tantas preocupaciones que los padres y las madres tienen con respecto a la educación de los hijos y con respecto a los peligros que pueden ocurrir fuera de la casa. Sin embargo, desgraciadamente, muchas veces más de las que uno quisiera y se imagina, estos problemas y estos riesgos, estos peligros ocurren justo al interior de la propia familia. Está con nosotros en esta tarde la doctora Montserrat López. Ella es psicóloga de la DINAPEN, además es terapeuta familiar sistémica y una querida amiga a quien le doy la bienvenida. Hola Montse, buenas tardes, bienvenida al programa. Hola Gisela, gracias por invitarme y estaré gustosa de volver nuevamente a compartir muchos de los temas que las personas desean escuchar. Y este es uno de los grandes que a mí particularmente me preocupan y entiendo que a muchas más. Esta noticia que salió la semana anterior en el diario El Comercio a mí me preocupó y por eso quise invitarte, porque las niñas menores de edad, dicen las cifras, que se han convertido en las principales víctimas. Tú trabajas en la DINAPEN. Allí, ¿cómo es la situación? Porque la Fiscalía finalmente recoge las denuncias que también se tramitan desde la DINAPEN, ¿no es cierto? Así es. Bueno, en la DINAPEN de enero a abril ha habido 289 delegaciones para realizar las investigaciones sobre cualquier delito sexual. Si hablamos en área específicamente de psicología, los peritajes que llevamos son 20 semanales. Uh-huh. En los cuales ha habido niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso, pero en especial son menores de 12 años. Uh-huh. Cuando dices peritajes, ¿a qué te refieres? Explícanos eso, por favor. Es la evaluación psicológica que se los realiza a los menores con la aplicación de reactivos psicológicos, una entrevista para identificar el estado emocional actual del niño o del adolescente posterior a este evento traumático que han sufrido. Uh-huh. Actualmente, de cada 10 víctimas de una violación, 6 son niños o adolescentes, 3 mujeres jóvenes y personas que superan los 45 años de edad. Quiere decir que, claro, los menores de 12 años son la población más vulnerable en este sentido. De la experiencia que tú tienes cuando trabajas en este tipo de peritajes, ¿las denuncias son más por abuso sexual o por violación? Bueno, dentro del abuso sexual está la violación, el estupro, el atentado al pudor. Uh-huh. Y donde más es el mayor es el estupro. Por favor, ¿podríamos explicar cada uno de los términos? Sí, bueno, uh-huh. El estupro es cuando es como, digamos, un consentimiento que lo hace a la víctima, pero obviamente a través de la persuasión del individuo. Hay muchos adolescentes que tienen 12 años y tienen un novio de 23, 25, 27 años, entonces que utiliza estos mecanismos de seducción, uh-huh. Pero eso se convierte en un estupro. Es abuso de todas maneras. De todas maneras. Aunque exista el consentimiento, esto es bien importante entender, aunque exista el consentimiento, sigue siendo un delito porque se trata de un menor de edad. Sí, obviamente, y la diferencia de edad hace que las personas no tomen una decisión propia y que el otro asuma una posición de poder sobre ellos. Uh-huh. Según el Ministerio Coordinador de Seguridad, de enero del 2013 a febrero de este año se han reportado 5.141 casos de violaciones a niñas y personas adultas. Esto es 3 veces más que los homicidios que se cometieron en el mismo periodo. Sin embargo, las 5.141 violaciones no incluyen a todos los delitos sexuales como el estupro del que nos acaba de hablar la doctora Montserrat López, cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una menor. Tampoco incluye el acoso a menores de edad, proxenetismo, atentados al pudor y la corrupción de menores. Proxenetismo. El proxeneta es aquel que
es aquel que capta a las niñas, por ejemplo, a las niñas, a los niños o a los adolescentes y se encarga de prostituirlos. Este es el proxeneta, ¿no es cierto? Entonces, sí. Estos no están considerados dentro de estos casos de violaciones, que son las cifras que maneja el Ministerio Coordinador de Seguridad, ni tampoco el atentado al pudor y tampoco la corrupción de menores. Por ejemplo, corrupción de menores, cuando, ¿se acuerdan? Hace algunos años, ¿te acuerdas, Monse? En Galápagos hubo una banda que fue una familia, un hombre y una mujer, una pareja que captaban a las niñas supuestamente para que estuvieran en una escuela de danza, de baile, y luego las filmaban y hacían con ellas pornografía infantil y comercializaban. Esto es corrupción de menores, esto es atentado al pudor. El tema no es fácil, pero creo que es bien necesario porque precisamente si es que no nos enteramos, corremos más riesgos. La información es un poder. El tener conocimiento de una situación nos da el poder de decidir y también de tomar precauciones. Vamos a saber en breve cuáles son las consecuencias que tienen, por ejemplo, las víctimas que sufren de abuso sexual y cómo se puede proceder una vez que se ha conocido que esto está ocurriendo, qué mecanismos legales son con los que contamos los adultos para poder apoyar a nuestros niños y niñas en caso de que fueran víctimas y también qué hacer para prevenirlo. En el país actualmente se denuncian 3 veces más violaciones que asesinatos. Solo en Quito la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes. Según las expertas, la violación a una menor es más grave que a una persona adulta por su vulneración psicológica. La doctora Montserrat López nos acompaña, ella trabaja en la DINAPEN, es psicóloga clínica y además es terapeuta familiar sistémica. Monse, una de las cuestiones que me parecen interesantes dentro de todo esto, que es un tema delicado, es que ya se denuncia más, ¿verdad? Si es que hay un registro mayor de denuncias, ¿significa que las personas están denunciando más que hace unos 10 años, por ejemplo? Claro, sí. Ahora porque la ley protege a la víctima y porque esta información ha sido difundida a todo nivel. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo protege la ley a la víctima? Retirándole del entorno donde se produce el abuso, uh-huh. porque luego de las investigaciones que se realicen y se ha determinado, entonces la víctima, si no existe familiares ascendentes o descendentes que sean favorables para el desarrollo emocional del menor, entonces se le retira a un centro donde pueda estar estable, uh-huh. hasta encontrar una familia que pueda apoyarle. Ok, ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza? Quisiera que expliques todo el proceso, porque cuando un niño o una niña están viviendo abuso sexual, van a dar signos, ¿no es cierto? Vamos a tener indicadores en su comportamiento. ¿Qué es lo que tendríamos que observar? Hay un cambio de comportamiento habitual, los niños o adolescentes, los niños, especialmente en niños, no quieren irse a un lugar específico. Por ejemplo, el tío, el que le llevaba, le compraba, no quieren, se resisten, inclusive cuando han sido niños de 3 años, tienen esos cambios de que no quieren, empiezan a llorar, o sea, son realmente sutiles, pero si las personas se ponen a identificar bien, pueden darse cuenta que algo está sucediendo. Negativa, por ejemplo, a estar con alguien, en contacto con alguien o a irse con esa persona a algún lugar que habitualmente lo hacía. Okay, cambios en el apetito, enuresis, encopresis. La situación que ya controlaban los esfínteres y si ya nuevamente empieza, algo está pasando, pesadillas, terror nocturno, cambios en el estilo de resolver los problemas, se vuelven más irritables o son demasiado retraídos. En muchas ocasiones no son ellos los que le cuentan a los padres y se nota la falta de confianza que existe hacia ellos, pero la maestra, el médico, el pediatra o simplemente cualquiera se enfermó y va al hospital. Entonces establecen un rapport ese médico y puede influir para que los cuente. Muchos casos que nos han llegado han sido referidos por el hospital público. Uh-huh. Es decir, si es que el niño o la niña logran encontrar una persona en la que pueden tener confianza, se pueden abrir realmente y empezar a hablar por primera vez, aunque no lo hayan hecho antes con nadie. Así es, uh-huh. O también a través de las capacitaciones que realiza la DINAPEN en los centros educativos, ha habido ocasiones en que les han preguntado abiertamente si alguien ha vivido una situación parecida a las que cuentan y ha dado ocasiones que alzan la mano y dicen sí. Uh-huh. Entonces, el hecho también, la falta de información que tienen, algunos consideran como muy normal de que alguien les toque sus partes íntimas, pero cuando les dicen que no es así, entonces ellos empiezan a identificar que no está bien. Okay. Cuando se trata entonces de que los niños puedan identificar qué es lo que
papá, mamá deberían decir como una frase de prevención en este sentido? Lo que se le diría es: nadie toca tu cuerpo. Solamente tú puedes tocarlo. Si alguien te llega a tocar, me tienes que contar a mí. No hay secretos de padres a hijos. Yo no me voy a enojar si me tienes que contar algo. Más bien yo te voy a creer. Uh-huh. No voy a creer al resto, sino a ti. Entonces, esa seguridad abre un espacio para que el niño pueda contar. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña se animan a decir y en lugar de tener esta acogida de parte de la madre o del padre, del adulto a quien le está confiando su secreto, no le cree? Porque también pasa muchísimo que cuando una niña un niño se acercan y le cuentan: mamá, papá, esto me pasa. No puede ser. Lo primero es no puede ser. Y no puede ser muchas veces no es solamente, tiene que ver con: me resulta increíble que algo así le esté pasando a mi hijo, pero a veces se mantienen en no creerle al niño. ¿Qué efecto causa esto? Bueno, causa un efecto muy grande. En ocasiones en las pericias que hemos tenido nos dicen: no me duele lo que él me hizo, me duele que mi mamá no me crea. Eso duele más. Eso duele más. Es el dolor invisible que le llaman, que es un dolor que hace que las personas, en vez de poder hablar, se bloqueen y se enganchen en una etapa anterior a su vida, a su ciclo de desarrollo normal. Uh-huh. Ahora, muchas veces la mamá dice: no puedo creer, es que él es de confianza, no es mi mejor amigo. Cuando le dicen no, el niño se va a retractar. ¿Qué significa eso? Cuando le dicen no, ¿quién? Le dice no la mamá: no lo puedo creer. Ajá. O me hubieras dicho antes. Ajá. O qué pasaba que tú me decías. Pero ¿por qué te quedaste callado? ¿Por qué no avisaste? Ajá. Esa es una manera de cortar la comunicación entre ellos. Okay. Y el niño se retracta, dice: no pasó nada, porque no hay una persona en quien confíe. Okay. ¿Por qué voy a hablar? Dime una cosa, de la experiencia que tú tienes pues, en los peritajes que haces allí en la DINAPEN, Monse, ¿cuáles son las personas que son los transgresores o los perpetradores mayoritariamente? Bueno, ¿quiénes son los abusadores, quiero decir, dentro del seno de la familia? Los padrastros, poco porcentaje los padres propios, los primos de más edad, uh-huh. Los enamorados que le conocen 1 o 2 semanas y les violan a los adolescentes, los abuelos, amigos íntimos de la familia. Uh-huh. Fíjense ustedes, son personas en las que supuestamente se confía, son personas que gozan, por supuesto, de unas puertas abiertas en esa casa, en esa familia, y por eso es tan importante que los padres estén atentos, no para ponerles a los niños frente a un monstruo, ¿no es cierto?, que porque es fulano o sutano puede ser un peligro, sino para que en un diálogo de confianza, como nos explicaba la doctora Montserrat López, se pueda hablar de cómo tienen que cuidarse y protegerse. Pero esto es cuando les dices: no vayas a permitir que nadie toque tu cuerpo. Pero el abuso sexual no solamente tiene estas connotaciones, ¿no es cierto? También hay una forma de abuso sexual en la que el adulto o el abusador le pide al niño o a la niña que haga cosas en el cuerpo de él, y también es abuso. ¿Podrías explicar esto? Bueno, eso se llama el atentado contra el pudor, y es todo acto impúdico que sin llegar a la copulación lo puede realizar. Pero esto es en base a un abuso de poder de uno de mayor edad hacia un menor. Uh-huh. Entonces, se establece como primero una empatía con esta persona. Empiezan a comprarles por medio de un caramelo, empieza a haber una comunicación similar, digamos: yo tengo a mi niño y yo te trato con mucho cariño, y si ese niño está con tanta falta de afecto, entonces él me empieza a escuchar. Y es una manera de seducir a esta persona. Entonces, yo te toco, tú me tocas, pero tú me tocas más. Y a través de eso también les hacen ver pornografía, y el niño tiene que hacer todo como está haciendo en el video, porque esa es una manera de querer. Entonces, uh-huh. Va tergiversando el lenguaje, le va diciendo que esto es amor, lo que él le hace. Claro. ¿Y cuáles son los efectos que eso produce en la mente del niño? Bueno, hay muchos efectos: cambio de comportamiento, el niño se siente abandonado, es una sensación de minusvalía. Hay niños que se cortan, tienen cutting, hay niños que han dejado de comer, tienen anorexia, tienen bulimia. Más que todo hay
en niños ya del pensamiento de muerte. No, dicen, para mí es mejor morir. Nadie me cree, no me cuidaron. Si ha habido la confianza de decir no me cuidaron, porque muchas veces el niño se ha dado cuenta que eso no estaba bien. Y ahí es cuando es un choque muy grande. Hay muchos niños que empiezan ya a tener unos comportamientos psicopáticos, es decir, empiezan a agredir a otros niños, empiezan a agredir a animales, porque ellos también necesitan que las personas sientan el dolor que ellos sintieron. Descargar esa ira y descargar el dolor que están sintiendo. Ok, por eso fíjense ustedes que cuando muchas veces se escucha, ¿no es cierto?, decir que debajo de alguien que está abusando sexualmente de alguien, hay también, a su vez, un niño o una niña que fueron abusados, o sea, que vivieron lo mismo. Esto no significa que todas las personas que viven abuso sexual en la infancia van a convertirse más adelante en personas que abusan de otros de la misma forma, pero sí es bien importante tener en claro esto, que las repercusiones son muy graves. Recuerdo a uno de los autores, John Bradshaw, si tú te acuerdas, Monse, que él decía que esta es una especie de asesinato psicológico lo que vive la persona que vive de abuso sexual. El niño, la niña, experimentan una especie de muerte de su psiquis, de su mundo interior. Por lo tanto, hay que tomarlo tan en serio y tratarlo con tanta prudencia y con tanta delicadeza. Le voy a preguntar a la doctora Montserrat López cómo proceder para que no ocurra algo que se llama la revictimización. ¿Cómo hacer para que el niño o la niña sean tratados adecuadamente y reciban la atención necesaria? Aquí estamos de regreso, amigas y amigos. Hablamos en esta tarde de abuso sexual. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Es preocupante que en nuestro país exista cada vez más denuncias. Preocupante en el sentido de que esto pone de manifiesto, pone en evidencia que el problema existe y tiene grandes proporciones. Del otro lado, también es un alivio saber que cada vez más personas denuncian cuando descubren que existe esta situación, cuando le dan crédito al niño o a la niña que les cuenta o al adolescente que dice estoy viviendo abuso. Pero este suele ser una de las piedras de tope, ¿verdad, Monse? La denuncia. Qué difícil es que las personas denuncien. ¿Qué hace que sea tan difícil que se animen a denunciar? Las connotaciones legales que conlleva. Muchos me dicen es la pérdida de tiempo porque se van de la medicina legal, se van al entorno social, la psicología, la audiencia. Entonces sí denota tiempo. Sin embargo, una manera de sugerir a las personas es que parte del proceso de sanación es establecer una denuncia. Es un alto, es un pare, no solo para la víctima, sino también para las tantas víctimas que se encuentran alrededor de la persona que realizó este tipo de abuso, ¿no? Ok, ahora, ¿cuáles son los casos más complicados que tú has tenido que ver? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el abuso está sucediendo en la casa y es, no sé, el papá? Sí. El papá es el abusador de la niña. Entonces, ahí y la madre se entera. ¿Qué pasa ahí? La madre se vuelve a veces resistente a creer. No puede ser posible que esto le haga a mi hija. Si él es tan bueno conmigo y nos da razón que le da muchas atenciones a la niña, le cuesta creer. Otra manera de establecer, digamos que es un proceso difícil, es cuando la madre se entera que el hijo mayor abusaba de la hija menor. Entonces le cuesta decir, los dos son mis hijos, ¿qué hacer? Pero la niña abusada, la víctima, siente que tiene que denunciar a la mamá. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando uno les pregunta a las víctimas de abuso, ¿qué quisieras que pase, no? Te dicen, quisiera que se vaya a la cárcel. Sí, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que tú quisieras que suceda con esto? Entonces me dicen, yo quiero que se acabe, yo quiero que a él encierren, le pongan 1,000,000 de años en la cárcel, que él viva lo que yo viví. Entonces, y está bien, es una forma de que saque su ira contenida, de que alguien le dé escucha de
de que si es verdad lo que sucedió estaba mal y que necesita que él esté adentro, que esté retenido. Ahora, esto cuando son adultos, pero ¿y qué pasa cuando son adolescentes, por ejemplo, los que han sido los perpetradores del abuso? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, hay una denuncia y ¿qué pasa? No se va a ir preso la persona que por el abuso sexual. Cuando son adolescentes y están entre, qué sé yo, el adolescente de 12 años con alguien de 17, si bien es cierto no se va detenido, pero hay medidas socioeducativas que el adolescente tiene que cumplir de acuerdo a lo que establezca el fiscal o el juez. Entonces no es que se quede impune esta situación. Más bien, aparte de las medidas socioeducativas, también hay un tratamiento psicológico que el juzgado le dice, bueno, el adolescente va a tener su libertad siempre y cuando asista a un proceso terapéutico, que eso es algo muy bueno. Claro, porque se trata de no de ver al culpable y de condenarlo, sino también de ver que debajo de esa persona que ha actuado de esta manera hay alguien que también sufre. En el caso de adolescentes, porque hablamos de personas adultas, entonces esto es una cosa totalmente diferente. ¿Qué pasa en los adultos? ¿Qué es lo que has visto? Esos sí son detenidos. Hasta el momento que se lleve a la audiencia, ellos son detenidos y hasta que lo dictamine el juez. Entonces ellos ya se encuentran en el centro de reclusión. Esto es de las cosas que más le asustan a la persona que va a denunciar, ¿no es cierto? Porque extrañamente, en lugar de indignarse con la noticia y decir, por ejemplo, voy a hacer lo que sea necesario para que esta persona pague el daño que le ha causado a mi hija o a mi hijo, si fuera el caso, suelen tener pena de que se vaya preso, pobre, o sea, tiene familia, tiene hijos, pobrecito, pobrecita. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué viene compadecerle a quien ha hecho daño a tu hijo? Porque en ocasiones esta persona que ha hecho daño al hijo es el que ha sostenido el hogar, la situación económica, es el que ha estado ahí en los momentos de crisis. Por eso es que la persona le da miedo. Es como una pena por agradecimiento. Una pena por agradecimiento. Si contradictoriamente, es que ¿no? Pero fíjate que yo conocí, por ejemplo, un caso de alguien que era muy cercano, que era un amigo de la familia que había abusado. No había nada más que amistad. Sin embargo, la familia tenía miedo, justo, y pena, decir, pobrecito, ¿cómo le vamos a denunciar? Si es padre de familia y etcétera. Si no, pero ahí nosotros tenemos que notificar, cualquier persona puede denunciar. Entonces, si no lo hace la mamá, lo hace a la persona a la que le está contando. Sí. En muchos casos es el médico, como repetí, el psicólogo, el terapeuta, el trabajador social. Cualquier persona. Ahora, ¿la ley obliga a que estas personas que tienen conocimiento hagan la denuncia? Sí, y eso es lo que te quería indicar, Gise, es que el Código de la Niñez y la Adolescencia ratifica el rol y la responsabilidad de los profesionales en los procesos de denuncia. De acuerdo al artículo 72, el conocimiento de un hecho dentro de las 24 horas debe ser denunciado. Si no, caso contrario, eso se va hacia la persona que se vuelve cómplice por la información, porque encubre esa información que ya tiene. Dentro de las 24 horas inmediatas. Sí, inmediatas. Y también existe la protección a los casos de maltrato, ¿no? Entonces, no tengan miedo de denunciar. A veces ellos tienen por las represalias legales, no. Si las personas que denuncian conocen de un hecho, no tiene por qué temer de que la ley vaya contra ellos. Jamás. Más bien, si se calla, hay una reclusión de una prisión de 1 año. Ahora, dime una cosa. Hace algunos años yo recuerdo que las cifras de impunidad que quedaban sobre los casos de denuncias sobre abuso sexual eran tan altas como del 92-94%. ¿Qué ha pasado con esto? Es que una vez que se denuncia, efectivamente ya hay sanción, ya no quedan estos casos en la impunidad. ¿Sabes qué? Yo pienso que no. E inclusive he tenido casos de que me dijeron, pero esto ya pasó hace años, yo no sé por qué se ha reabierto el caso, pensé que ya se perdió. Pero de acuerdo a una nueva ley que desconozco, pero me dicen que se ha reabierto los casos que supuestamente ya se quedaron archivados. Entonces sí han venido denuncias de años anteriores. Entonces me da a entender de que sí está habiendo una sanción, de que no se queda en la impunidad. Alguna vez me preguntaba a alguien, decía, ¿y es posible realmente que a través del peritaje que se hace se pueda determinar si lo que está diciendo el niño o la niña es verdad, si el adolescente está diciendo la verdad? ¿Cómo pueden los psicólogos, me decían, saber eso? ¿O es probable que
por ejemplo, si es que el niño miente, se pueda también descubrir? Bueno, sí se descubre por la contradicción de la versión. Nosotros como psicólogos no nos basamos exclusivamente en la versión del niño, más bien en los reactivos psicológicos proyectivos que se da. La figura de la casa, de la familia. Las herramientas que utilizan en la terapia. Son cosas, son aspectos inconscientes que el niño lo hace. Por ejemplo, de un caso que te cuento sencillamente, él dibujó a toda la familia, menos a la persona que le abusó. Una persona que no se encuentra en el autorretrato, ¿qué significa? Tengo odio, no quiero ver, le bloqueo. Y a través de otras preguntas que no son ¿quién te abusó? ¿Dónde te abusó? ¿Qué te hizo? No, son otras preguntas que los niños dicen. Correcto. Y entonces la premisa siempre fundamental es que tenemos que no solamente creer al niño como una obligación, sino conscientes de que es muy difícil, si no imposible, que un niño o una niña quieran pasar por una situación así, mintiendo sobre eso. Aunque ha habido casos en que por el síndrome de alienación parental entre los dos padres dicen, no, es que él abusó, pero obviamente eso es diferente porque uno en la entrevista se puede determinar eso. El síndrome de alienación parental es cuando el niño está en la mitad del conflicto que los padres no han logrado resolver aún después de haberse divorciado. Y claro, ahí se pueden ver horrores, pero este no es el caso que nos ocupa. Me dicen acá en Facebook, Irina Cerda, dice, Gisela, es la pérdida de valores morales lo que está causando este síndrome de violencia. Las personas estamos perdiendo el sentido del respeto por los seres humanos que conviven con nosotros, que están en nuestro entorno. Pues, Irina, sí, es verdad, pero hay que saber que esto no es nuevo, Montserrat. Desde 1937 ya se producían, ya habían casos a nivel del Ecuador y a nivel de otros países. Esto no es nuevo. Claro, y además esto es parte de todo lo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Acuérdense, el punto acá es saber que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la niña, del niño, de la adolescente, es visto como una cosa, como un objeto, y no existen los límites internos en la persona que abusa por desconocimiento, por falta de educación, porque precisamente no ha habido una formación en este sentido, ¿no es cierto?, que le diga hasta dónde, cuándo, hasta dónde puede llegar, qué hacer y qué no hacer, cómo no causarse daño, cómo no permitir que le causen daño, pero también cómo no causarle daño al otro. Y en este sentido es en donde tenemos que nosotros educar conscientemente como adultos a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna recomendación final que tú quisieras hacer, Monse, a las personas que nos escuchan para cerrar el tema? Cualquier persona puede denunciar. Es necesario que crean la versión de un niño o de un niño adolescente. No crearían esto como producto de su fantasía. No les dejen a los niños con adolescentes que no corresponden a la edad del niño. ¿Sí? Otra cosa, en las reuniones familiares los niños no deberían estar porque es donde más se produce este tipo de abuso. Cuando los padres están adentro y los niños les dejan solos en los cuartos o van a los patios y desconocen dónde se encuentran sus hijos. Ok, es decir, tengan responsabilidad porque somos nosotros los responsables de esto. Y algún momento sí me gustaría ampliar el tema sobre lo que es el estupro, porque muchas veces las niñas, incluso cuando son adolescentes ya mayores, 16, 17 años, tienen relaciones con personas mayores que ellas, con una gran diferencia de edad y claro, como decía Montserrat, son seducidas, entran en este juego sexual, terminan aceptando la relación sexual, pero sigue siendo abuso. Y entonces muchas veces se culpabilizan y no lo ven así y no denuncian, pero hay que hacerlo porque es la única manera de frenar, como nos decía Montserrat. Denuncien, si saben, en 24 horas, si es que tienen conocimiento, en 24 horas tendrían ya que presentar la denuncia a la persona que tuvo la primera versión. Sin embargo, si ha pasado algunos años, no importa, esto no caduca, esto no tiene fin. Puede denunciar aunque haya sido hace 100 años. Así es. Hace 50 ya, 30, 20 o 10, 5, no importa. Esto es un delito y siempre se puede poner a conocimiento de las autoridades. ¿Dónde se puede poner la denuncia, Monse? En la Fiscalía General, en la Atención a Víctimas, en la DINAPEN o en la Junta de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ok, ahí está toda la información. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat López que hoy nos acompañó. Espero que esta información les sea de utilidad, amigas y amigos. Siempre, por favor, tengan conciencia. Mientras más sensibles seamos a este tipo de situaciones, más conscientes también podemos estar y ser para actuar a favor de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Mañana a partir de las 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.